la historia que a continuación escucharán, tal vez aparezca alguien cuya inteligencia sea capaz de ver en las circunstancias que se detallan solo una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales. Estás en la noche de los guardianes. Bueno, vamos a compartir unos pocos mensajes, unos saludos que están llegando, que dicen: Sergio, ¿cómo estás? Estamos esperando las historias mientras preparamos la cena. Un abrazo a todos los guardianes, los santamarianos. Un abrazo grande para los amigos. Hola, estamos escuchando con Jusu, dice Damián, Natalia, Liliana, Nelson, Quirós, dice que lo pasen. Bueno, habrás querido poner, tal vez quiero, que pasen el cuento de la Florida, por favor, el grito de la Llorona, soy Andrea. Sergio, ¿cómo estás? Estamos, dice, estamos ranchando las historias mientras preparamos la cena. Un abrazo, será escuchando, me imagino. Un abrazo a todos los guardianes. Gracias por estar allí. Hola Sergio, soy Martín del Manantial, te escucho todos los miércoles. Pásame la historia de El Alma Mula, me pide. Hola Guardián, soy Luis. ¿Podés contar más relatos? Claro, en eso estamos, Guardián. La radio está muy buena. Contá historias de duende, dice Víctor. Justamente hoy 2 historias, ¿no? ¿Quién más? Genio, como todos los miércoles presente. Yo te mandé un par de historias por Gmail. Las voy a buscar, por supuesto, ¿no? Te llegaron. Me saludas a mi familia, la familia Busto, todos de los Vallistos. Un abrazo grande para vos. Sigan así. Soy Ráfaga. Hola, soy Agustín de Villa Carmela. Quiero mandarle un saludo. Los escucho siempre. Algo del cementerio de Tafí podría ser. Un abrazo grande para ustedes. Bueno, quiero contarles a la gente, a los amigos que nos acompañan, que están del otro lado, como siempre, que vamos a tener la segunda noche de terror en vivo, ¿sí? Y bueno, hasta aquí me parece que la fecha es el día viernes 12 de junio. Así que vayan agendando, vayan tomando nota para los amigos que quieran acompañarnos. Segunda noche de terror en vivo, viernes 12 de junio, ¿sí? En la sala San Miguel Arcángel, San Martín y Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Viernes 12 de junio. Estamos ahí, falta poquito. Estamos a 20 de mayo, ¿sí? Así que unos 20 días más y tenemos la segunda noche de terror en vivo, Bueno, recuerden que la segunda noche de terror en vivo va a ser entonces viernes, recuerden, viernes 12 de junio. Así que, bueno, ténganlo en cuenta. Viernes 12 de junio, segunda noche de terror en vivo. Bueno, vamos a continuar con nuestros relatos. Una historia que nos contaba Roberto hace algún tiempo atrás. Bueno, nos contaba que es casado, por supuesto hace algunos años ya, y que al poco tiempo de haberse casado estaba trabajando en una fábrica que está por Ruta 9. La música suena. Y su esposa solía quedar sola en casa, pero no había demasiado problema ni preocupaciones porque, dice, vivíamos en casa de mis viejos durante un tiempo, pero casi al año de estar trabajando allí, alquilamos una casa y nos cambiamos, nos mudamos. Estaba por la Ruta 9 a la altura de San Andrés, para estar más cerca del trabajo, más que nada, ¿no? Lo único malo, era que por las noches mi esposa quedaba sola en casa. Más allá de que habíamos intentado poner la mayor seguridad en casa, y además teníamos 2 perros, eran 2 perros grandes que habían en casa, ya lo habíamos llevado, como para que cuiden un poco, me quedaba intranquilo de que se quedara sola por las noches. De cualquier manera,
aquella no era una zona donde ocurrieran muchos hechos relacionados con inseguridad y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo tenía cierta intranquilidad. Recuerdo que una noche, hacía recién un mes aproximadamente que estábamos allí, llegué a mi casa luego de trabajar aproximadamente a eso de las 7 de la mañana, más o menos. Calculo que esa era la hora, pero por ahí. Mi mujer estaba despierta y a mí me pareció extraño esto. No solo que estaba despierta, sino que estaba muy nerviosa y me di cuenta en sus ojos que había estado llorando. No sé, se me cruzaron un montón de cosas en la cabeza en ese momento. Pensé que tal vez por la noche había estado con alguno de sus familiares, había tenido problemas con alguien. Pero no fue así. Le pregunté qué es lo que había sucedido y entonces me contó que se encontraba mirando la televisión con la puerta de la pieza abierta. Ella estaba acostada, por supuesto, y de pronto le pareció ver a alguien pasar por el pasillo. Por unos segundos pensó que había sido su imaginación o alguna sombra que habría proyectado la tele, pero unos minutos después comenzó a escuchar ruidos en la cocina y escuchó también que aquellos perros que le conté ladraban mucho, como desesperados. Entonces se asustó mucho porque los perros no dejaban de ladrar. Y lo que es peor, ella continuó escuchando ruidos dentro de la cocina. Escuchaba por momentos que corrían una silla. Teníamos esas sillas plásticas con pata de hierro, y entonces se escuchaba claramente el ruido cuando alguien las movía. Y además en el silencio de la noche, imagínense, en aquel lugar, casi cercano a la ruta, un silencio total. Y luego escuchaba como si arrastraran algo por el piso. Ella no quiso levantarse, por supuesto, dejó el televisor prendido, aumentó un poco el volumen y del miedo que sentía se tapó hasta la cabeza. Y dice que en un momento, cuando estaba entrando en sueño, cuando estaba a punto de dormirse, sintió, estando tapada así, que alguien se sentó en la cama. Y entonces no quiso destaparse ni siquiera para mirar del miedo que sentía y comenzó a temblar, paralizada, sin poder mover un músculo y mucho menos sin poder gritar, que era lo que pretendía hacer. Y entonces comenzó a llorar. En un momento, cuando había pasado un par de minutos de esto, intentó rezar, pero extrañamente comenzaba a rezar el Padre Nuestro y se confundía o se olvidaba lo que seguía. Pero fue entonces que sintió que esta persona que estaba sentada en su cama se levantó y salió de la habitación. Dice que ella estaba tapada, aunque no hacía frío, pero en el momento en el que esta persona se sentó en la cama, la invadió un frío profundo en toda la habitación, como si estuviera en invierno. Yo no supe qué decirle en ese momento. Lo primero que hice es ir a ver si había algún indicio de que alguien haya entrado en la casa. Pensé que podrían haber entrado a robar, pero no, porque cuando me dijo que se habían sentado en su cama y luego simplemente se fueron, me di cuenta que no se trataba de eso. Tenía una confusión de cualquier manera. Uno no cree tan fácilmente que estas cosas suceden. Cuando fui a ver estaba todo bien, salvo por una de las sillas que estaba en el medio de la cocina, retirada de la mesa. La cuestión es que traté de tranquilizar a mi esposa, diciéndole que tal vez lo había imaginado. Ella se enojó mucho, primero diciendo que no le había creído, pero bueno, la tranquilicé para que no sintiera miedo, porque yo tenía que seguir yendo a trabajar y ella iba a quedarse sola.
Me acosté a dormir y nos levantamos el día siguiente, el sábado. Me fui a trabajar de nuevo. Y aquella noche cuando volví, yo le había sugerido a mi esposa que cuando comenzara a oscurecer, dejara las luces encendidas y además la televisión para sentirse acompañada. Apenas comenzó a anochecer, ella por supuesto hizo eso, ¿no? Pero cuando volví, mi mujer estaba en la casa de una vecina que estaba más o menos a media cuadra de nosotros. Ella, bueno, cuando llegué a casa, vino directamente y me contó que cuando había dejado todas las luces prendidas, la televisión, y cuando estaba durmiendo, volvió a escuchar ruidos en la cocina, como si alguien caminara. Y me contó que podía escuchar claramente los pasos de una persona. Y eso la asustó, porque era como si caminara por la cocina. Ya no se lo estaba imaginando, podía sentirlo. Escuchaba los pasos. Y entonces comenzó a temblar del miedo, sin saber qué hacer en ese momento ni cómo reaccionar. Dice que los perros comenzaron a desesperarse, ladrando, tratando de entrar a la cocina todo el tiempo. Y esto es algo que a ella la asustaba mucho más todavía. Escuchaba que los perros estaban afuera desesperados. Y otra vez el ruido, como si alguien arrastrara esta silla. Luego de un rato, ella sintió un portazo y vio que alguien se paró frente a la puerta de la habitación. Se encogió contra el espaldar, retrayendo los pies, porque el miedo más grande que tenía, o uno de los miedos más grandes, era que le agarraran de los pies. Era como una persona, solamente que se la veía como formada de humo. Es decir, no se trataba de una persona de carne y hueso. Era una silueta de una persona formada por algo así como un humo o una niebla. Hizo 2 pasos dentro de la habitación y ella comenzó a rezar el Padre Nuestro, y esta aparición simplemente se dio vuelta y se fue. Al día siguiente yo no tenía que trabajar, domingo, así que pensé que vería entonces si era verdad aquello que estaba pasando, si se lo imaginaba. Pero debo confesar que sentía algo de miedo. Eran como las 10 de la noche y estábamos comiendo. Y entonces comenzó a suceder nuevamente. Lo primero que escuchamos es el llanto de los perros, tal cual ella me lo había contado, tal cual. Y luego, los perros que intentaban entrar a la casa. Estaban muy inquietos. Claudia me dijo que los dejáramos entrar porque se sentiría más tranquila. Así que con un poco de miedo me levanté, abrí la puerta del costado, los hice entrar. Y en un momento, cuando estábamos en la pieza acostados, yo había dejado la ventana que daba al patio abierta. Alguien entró, o sea, metió la cabeza como para mirarnos desde la ventana y volvió a salir. Yo lo vi claramente. La ventana daba a un patio que daba hacia el costado y el fondo. Me levanté, abrí la puerta y los perros salieron desesperados. Y entonces los escuchábamos
como si estuvieran peleando, desesperados, ¿no? Como si estuvieran peleando con alguien. Fue increíble. Sentí un poco de miedo, no sé por qué, pero sin haber visto nada, sentí un poco de miedo. La cuestión es que por un rato largo los perros no pararon de llorar, de ladrar, y yo estaba asustado. Me volví a la cama con mi esposa, dejamos la luz encendida, y los perros por un momento se tranquilizaron. Y comenzamos a escuchar el sonido, en ese sonido que tiene la noche, de algunos grillos, de algunos insectos tal vez, un silencio profundo. Y pude escuchar entonces yo que alguien movía algo en la cocina. Me levanté rápidamente porque la luz de la cocina estaba prendida y asombrado vi cómo la mesa, que era una mesa redonda, no muy grande, de madera, se movía desplazándose por la cocina muy lentamente, como si alguien la fuera tirando. Yo me di vuelta, cerré la puerta, mi esposa me preguntó qué pasaba y le dije que nada, pero al momento de cerrar la puerta sentí un golpe muy fuerte contra la puerta de la habitación. Después me di cuenta que era la mesa, como si alguien la hubiera empujado y chocó contra la puerta. Mi esposa se puso muy nerviosa, llorando, y yo le dije, quédate tranquila, no pasa nada, vamos a estar bien. Y me puse a rezar con ella. Aquella noche fue difícil, escuchamos muchos tipos de ruido. Escuchaba claramente que alguien caminaba, escuchaba los pasos de alguien caminando por la casa. Era increíble. Nunca me había sucedido algo así. Y lo peor de todo es que estando cerrada la puerta de la habitación, fue como si alguien metiera la mitad del cuerpo en un momento en la pieza, a través de la puerta, se quedara allí por unos segundos. Yo pude ver sus ojos como un brillo intenso y luego simplemente se fue. Logré que mi esposa se durmiera, yo me quedé despierto. Y el día siguiente, cuando me levanté, la puerta estaba trabada por la mesa que les había dicho. La corrí, acomodamos las cosas. Y me llevé una sorpresa desagradable al encontrar a los dos perros que habíamos llevado, los dos muertos. Y lo que es peor aún, en el lugar por donde había visto que alguien metió el cuerpo a través de la puerta, esa puerta de madera estaba como quemada, una mancha grande, como si estuviera quemada. Al día siguiente ya no estábamos en esa casa, nos fuimos. Nos quedamos en casa de mis padres. Al tiempo volvimos a retirar nuestras cosas, que habían quedado al cuidado de una vecina. Y nos enteramos un tiempo después que en esa casa había fallecido una mujer, en realidad. Había fallecido en un incendio, que dicen que fue intencional. Fue hace muchísimos años atrás. El marido la mató y le prendió fuego a la casa y luego se suicidó él. Y desde entonces en aquel lugar ocurrían este tipo de cosas que, según tengo entendido, creo hasta el día de hoy, siguen sucediendo. Relatos del más allá. Frente a la muerte. Caray,
Ay, Arturo, ¿no podrías al menos quedarte esta noche en la casa? Es que parece manda eso de que todos los jueves se tengan que juntar tú, tus amigos, a jugar, a tomar y no sé qué más harán en toda la noche. Mira, mujer. Desde antes de casarnos sabías que los jueves me junto con los cuates. No sé por qué ahora, después de tantos años, que comienzas con reclamos. No es reclamo. Es que simplemente no quiero estar sola porque tengo un mal presentimiento. No pasa nada, flaquita. Es más, hoy voy a llegar más temprano. Solo un par de juegos y me regreso y... ¿Cómo ves? ¿Estás más tranquila? Sí, muchas gracias, Arturo. Y es que de verdad no quiero estar sola. Bueno, mujer. Me voy antes de que me agarre el agua. Leticia y Arturo, una pareja normal de este tiempo. Él, un joven profesionista que los jueves los dedicaba a salir con los amigos para jugar dominó o una partida de baraja. Leticia, joven ama de casa, aunque complaciente, no muy contenta de quedarse sola esa noche. A Leticia no le quedó otra que pasar un rato a solas esa noche. A punto estaba de disponerse a ver una película en la televisión para ver si así podría conciliar el sueño, cuando la tormenta dejó caer un rayo en la ciudad que provocó un apagón. Ahora sí. Solo esto me faltaba. A solas, con esta tormenta, sin luz, sin velas y muriéndome de miedo. Ante la macabra situación, Leticia decide meterse debajo de las cobijas, cubrirse de pies a cabeza y esperar a que el tiempo pase lo más rápido posible para que su marido regrese. ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Eres tú? ¡Háblame! ¡Que no puedo verte! ¿Que no te das cuenta de que no hay luz? ¡Ay, Arturo! ¡Me estás espantando! Solo descansa. Yo estaré aquí contigo. ¿Bueno? Leticia. ¿Bueno? Leti. Bueno, ¿quién habla? Hola, flaquita, soy Arturo. No he podido llegar porque no encuentro un bendito taxi, pero no te preocupes, en un... ¡Arturo! ¡Ay, Dios santo! ¡Entonces sí se ha metido en mi cama! Leticia, muerta de miedo, salió de un salto de su cama. Se acercó al apagador de la luz, pero este no resultó, ya que la luz aún no regresaba. Extraños y diabólicos ruidos se dejaban escuchar por aquel ser en medio de la oscuridad. No, yo mejor me voy de aquí. La luz de aquel trueno dejó ver la silueta de alguien o de algo que se encontraba metido en su cama. La energía eléctrica había regresado. No había más que encender la luz para saber qué era lo que se encontraba en esa habitación. Cuando Arturo regresó, encontró a Leticia arrinconada en la habitación de la casa, en una posición fetal, demacrada y muerta de miedo. Solo se escuchaba que decía entre murmullos y como una poseída: Era el diablo. Era el diablo. El diablo. Yo lo vi, era el diablo. Radio Universal, viviendo el Día de Muertos. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo,
¿y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.